Buenos días, sean bienvenidos a la segunda videoconferencia de la ciencia en su historia. El día de hoy vamos a abordar los contenidos que de acuerdo con las orientaciones académicas van a ser considerados en el próximo examen ordinario que va a tener lugar dentro de 15 días. Hoy vamos a abordar estos contenidos que les decía serán considerados y que redundan en torno al tema de la ciencia durante la Edad Media y la culminación de la revolución científica. Vamos a analizar estos puntos detenidamente. Vamos a referirnos entonces a lo que fue la ciencia durante este largo periodo de la historia de la humanidad que conocemos como la Edad Media. Al hablar de la Edad Media, estamos hablando efectivamente de un periodo que inicia con acontecimientos que los historiadores han considerado relevantes, significativos, para establecer distintas divisiones, distintas clasificaciones de la historia de la humanidad. En el caso de la Edad Media, uno de estos acontecimientos puede considerarse la destrucción de la Biblioteca de Alejandría. Esta institución fue fundada por el rey Ptolomeo Sóter en el siglo III a.C. Fue una institución que albergó toda la sabiduría de la antigüedad. Se calcula que aproximadamente 700.000 manuscritos reunían el bagaje científico, cultural, filosófico en áreas como física, matemática, geometría, geografía, astronomía, etc. La Biblioteca de Alejandría, a lo largo de su existencia, experimentó distintos momentos críticos, distintos atentados, debido principalmente a intolerancias de índole religiosa, puesto que la Biblioteca de Alejandría reunía un saber profano, un saber que no era religioso, no era teología lo que albergaba la Biblioteca de Alejandría, sino ciencia. Representaba entonces la cultura profana, la cultura secular, y en un momento como el final como el principio de la Edad Media, el final de la Antigüedad y el principio de la Edad Media, en donde se estaban dirimiendo importantísimas disputas religiosas, la Biblioteca de Alejandría parecía ser una amenaza del paganismo. Entonces decimos que con la Biblioteca de Alejandría, con el final de la Biblioteca de Alejandría, con su destrucción, se llega al fin de la Edad Antigua e inicia este periodo en el que vamos a centrarnos el día de hoy, que conocemos como la Edad Media. Una de las figuras más representativas de la antigüedad clásica y de la Biblioteca de Alejandría fue precisamente Hipatia. Hipatia de Alejandría fue una intelectual neoplatónica, es decir, se formó en la filosofía neoplatónica de Plotino, y fue una científica representativa del saber de Alejandría, de este saber que decíamos era secular, era científico, empírico, analítico. Y sobre Hipatia se dice que destacó en áreas como la matemática, la astronomía, la lógica, las ciencias exactas, es decir, efectivamente lógica y matemáticas. Y se especula también que era partidaria del heliocentrismo, es decir, la teoría según la cual lo que está en el centro del universo no es la Tierra, como pensaba Ptolomeo, sino el Sol. Y la Tierra orbita alrededor del Sol. Este es el heliocentrismo, una teoría astronómica que durante muchos siglos permaneció soterrada ante el espaldarazo que el sistema geocéntrico de Ptolomeo recibió
por parte de la Iglesia Católica, que durante la Edad Media va a desempeñar un papel altamente significativo. Hipatia de Alejandría es la primera mujer matemática de la que se tiene conocimiento seguro. Decíamos que destacó en distintas áreas, se le atribuye el mejoramiento del diseño del astrolabio, un instrumento que servía para determinar la posición de las estrellas. Autora también de la invención de un densímetro. Y también Hipatia destaca, lamentablemente, por ser una mártir del conocimiento. Efectivamente, al representar la cultura profana, secular, intelectual, científica, cayó víctima de las disputas de religión, aparte de por su condición de mujer en un contexto patriarcal. Entonces, Hipatia es la primera de las figuras representativas de la ciencia en la que vamos a centrarnos el día de hoy. Hipatia de Alejandría, intelectual de la Biblioteca de Alejandría. Vamos a referirnos entonces, puesto que ya indicamos que este es uno de los acontecimientos que marcan la finalización de la Edad Antigua y el inicio de la Edad Media. Refirámonos entonces a lo que fue la Edad Media en Europa, un periodo que se extiende durante 10 siglos. Decíamos que la historia se ha dividido, ha sido dividida por los historiadores en grandes etapas. Estas son la prehistoria, la antigüedad, la Edad Media, la modernidad y la Edad contemporánea. Para marcar el inicio y el final de estas etapas, los historiadores convencionalmente recurren a hechos significativos. El final de la Edad Media, el final de la Edad Antigua, decíamos, está marcado, entre otros hechos, por la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, pero también podríamos señalar como fecha significativa la muerte de San Agustín de Hipona del año 430 después de Cristo, que coincide con la caída del Imperio Romano de Occidente. Entonces, la caída del Imperio Romano de Occidente es otro hecho que va a marcar el inicio de una nueva etapa histórica, la Edad Media. Entonces, este periodo de 10 siglos en la historia de la humanidad va a estar marcado por distintos acontecimientos, por una civilización que cae, es Roma. El Imperio Romano de Occidente deja de existir, cae víctima de las invasiones bárbaras, se produce una época de decadencia cultural, hay desorden, hay caos sociopolítico, la cultura hasta ese entonces hegemónica romana desaparece, puesto que el Imperio Romano es destruido, y con la desaparición de la civilización romana tiende a desaparecer también la sabiduría antigua. Hablábamos entonces de la destrucción de la Biblioteca de Alejandría. Esta desaparición, en efecto, ocurre relativamente, porque vamos a ver que durante la Edad Media la Iglesia Católica va a asumir una función de salvaguarda, de protección de los textos de la sabiduría antigua, que si bien eran considerados paganos, los cristianos se van a encargar de interpretarlos para conformarlos con el dogma cristiano. Pero entonces, la Edad Media, decimos, 10 siglos en la historia de la humanidad, y durante esos 10 siglos, en torno a la Edad Media, se han expresado dos grandes perspectivas.
¿Fue la Edad Media una época oscurantista o fue una época iluminista, una época de grandes logros culturales? Efectivamente, cuando hablamos del iluminismo en relación con la Edad Media, hablamos de grandes logros culturales, arquitectónicos, la fundación de las universidades en el siglo IX, la erección de catedrales góticas, de monasterios, el gran logro cultural que significó la síntesis teológica entre la filosofía griega y la religión cristiana. Los teólogos medievales se dedicaron efectivamente a rescatar, reinterpretando las filosofías de Platón y de Aristóteles para conformarlas, decíamos, con la teología cristiana. Entonces la Edad Media efectivamente fue una época de iluminismo, una época iluminada, pero al mismo tiempo una época oscurantista. Es decir, cuando hablamos del oscurantismo, hablamos del dogmatismo, de la intolerancia religiosa, hablamos de la hegemonía de una teología oficial que representó una ideología de dominación cultural por parte de la Iglesia Católica, una doctrina incuestionable. Aquellos intelectuales, científicos y artistas que no comulgaran con esta ideología, la teología católica, eran usualmente perseguidos, eran considerados herejes y sufrían tortura y muerte. Es decir, efectivamente, en el caso de la Edad Media vemos ambas perspectivas, oscuridad y luces. ¿Y cómo entender esto? Debido a que, como hemos dicho, la Edad Media se extiende por un periodo de 10 siglos. Y durante estos siglos podemos considerar dos grandes momentos. Una alta Edad Media que va del siglo V al siglo X y una baja Edad Media del siglo XI al XIV. La alta Edad Media, la temprana Edad Media, se caracterizó por una situación de crisis, inestabilidad política, guerra civil, escasez de bienes, es decir, pobreza, organización del feudalismo como sistema de producción económica, un periodo, decimos, temprano de la Edad Media, en el que la destrucción del Imperio Romano dejó como secuela una decadencia material y cultural. Y entonces se entiende que durante este periodo de escasez, de precariedad material y cultural, la Edad Media haya sido una edad oscura, una edad de pobreza, de escasez, de precariedad. Una edad en la que la Iglesia empieza a consolidarse como una suerte de faro, decíamos, salvaguarda de los vestigios de la civilización romana. Efectivamente, la Iglesia va a constituirse en una institución estructurada análogamente al Imperio Romano. El imperio tenía un emperador, la Iglesia tendrá un papa. El imperio tenía senadores, la Iglesia tendrá obispos, etc. Pero después del siglo X y a partir del siglo XI comienza la Baja Edad Media, que es la época en que se consolidan las estructuras políticas, económicas y feudales, fundamentalmente el feudalismo y el régimen de cristiandad. Y esta es una época de grandes logros intelectuales y civilizatorios, decíamos, la fundación de las universidades, la erección de monasterios y catedrales, de castillos, etc. Entonces, ¿fue la Edad Media una época de oscuridad o de luces?
ambas. Ambas expresiones tuvieron lugar durante los 10 siglos en que se prolongó esta época de la que venimos hablando. Fundamentalmente hay tres características que nos sirven para entender el período medieval: feudalismo, cristianismo y eotécnica. Vamos a ver en qué consistieron estas tres características. Para empezar, el feudalismo fue el sistema de producción que caracterizó el mundo medieval. Es un sistema de explotación agrícola basado efectivamente en la siembra y cosecha de la tierra por parte de campesinos que eran siervos, llamados siervos de la gleba, siervos de la tierra, porque la tierra no les pertenecía, la tierra era propiedad privada de terratenientes que eran los señores feudales. Entonces, este sistema de producción, el feudalismo, se va a caracterizar por una estratificación social entre dos clases sociales: los señores feudales, que eran los terratenientes, los propietarios de la tierra, y los siervos de la gleba, que eran campesinos, los productores directos que la labraban y tributaban al señor feudal. Es decir, el feudalismo es un régimen de producción basado en la explotación de feudos, es decir, extensiones de tierra que eran propiedad de terratenientes, de señores feudales. El feudalismo además se caracterizó por ser un territorio dominado por un señor feudal que, por muy grande que fuera, no alcanzaba las dimensiones de un estado nacional. Los estados-naciones no existían, no existieron durante la Edad Media. Existían feudos, monarquías, principados, repúblicas. Y el feudalismo era el sistema de producción, el sistema económico, y la consecuencia de ese sistema económico era la ausencia de una autoridad central. Es decir, la monarquía reunía diversos feudos, pero cada feudo estaba gobernado por su señor feudal. Había entonces una fragmentación política, carencia de unidad. Los reyes y príncipes eran señores feudales, la economía era rural. No existía una autoridad política centralizada, no existía el Estado. Lo que había eran monarquías, eran imperios en Asia, pero en Europa fundamentalmente feudos gobernados por señores feudales. La economía medieval consistía entonces en esta división de la tierra, de la propiedad, en señores feudales que la ostentaban la propiedad de la tierra, pero no la trabajaban. La producción de la tierra, la explotación de la tierra corría a cargo de siervos, que eran campesinos que labraban la tierra para tributar al señor feudal. Por parte de el cristianismo o régimen de cristiandad, la segunda característica fundamental de la Edad Media, tenemos que el cristianismo durante la Edad Media fue no solamente una religión, fue una cultura y un momento prolongado durante siglos de consolidación de una visión de mundo. El cristianismo, una forma de ver el mundo. El régimen de cristiandad es el nombre que recibe no ya simplemente el cristianismo, sino el cristianismo convertido en régimen, es decir,
en institución política, político-cultural. El cristianismo va a hacer eso durante la época medieval y los antecedentes de ese régimen, que se va a consolidar en la época medieval, datan del año 313, antes de la destrucción del Imperio Romano, cuando el emperador Constantino oficializa al cristianismo como religión del imperio. Entonces la religión cristiana se convierte en iglesia, es decir, en institución, y no solamente en institución, sino en institución respaldada por el poder del Estado romano, del Imperio Romano. A la caída del Imperio Romano, la iglesia va a ser la única institución que quede en pie. Tras la caída y decadencia de Roma, la iglesia se va a encargar de sostener los últimos vestigios, decíamos, de lo que fue la civilización griega, la civilización romana y por ende el único modo de vida conocido. La iglesia entonces se va a convertir en régimen asumiendo funciones. Efectivamente, puesto que la iglesia cristiana era principalmente eso, una expresión de una fe religiosa, entonces la iglesia durante la Edad Media se encargará de la conservación y administración de la fe a través de sus sacerdotes, de sus obispos, de su papa. Pero además, como segunda función, la iglesia va a proveer unidad cultural a Europa, un territorio desmembrado con la caída del Imperio Romano, sin unidad política. No obstante, la iglesia como institución cultural y religiosa proveerá unidad cultural. El papado, además, se va a convertir en un reino feudal con injerencia espiritual y material sobre otros. Efectivamente, los reyes europeos tendrán que tener la venia del Papa para poder gobernar. Entonces, la iglesia va a adquirir mucho poder durante la época medieval, gracias a esta función primitiva de administración de la fe, pero además de la provisión de una unidad cultural. Poco a poco la iglesia va a ganar ascendencia política. La autoridad del Papa era fundamental para que los reyes europeos gozaran de autoridad. Efectivamente, el cristianismo se convierte en un régimen de cristiandad y eventualmente eso va a convertir a la civilización europea medieval en una teocracia. ¿Qué significa esto? Un régimen gobernado por la iglesia. Nótese que la expresión teocracia alude a un régimen gobernado por Dios. Efectivamente, teos significa Dios y kratos es poder. Por lo tanto, el poder de Dios es lo que se expresa en una teocracia. Dios gobierna un estado teocrático. Esto es lo que se sigue por la etimología de la palabra teocracia. No obstante, en la realidad, en los hechos, ninguna teocracia está gobernada por Dios. Las teocracias están gobernadas siempre por la iglesia dominante. Entonces, una teocracia, por lo tanto, realmente en la práctica, en la historia, una teocracia no es una república gobernada por Dios, sino una república o un estado gobernado por una iglesia que se dice representante de la voluntad de Dios. Pues bien, durante la Edad Media, Europa se convierte o tiende a convertirse en una teocracia y la sensibilidad cultural es teocéntrica, es decir, todo gira alrededor de Dios. La salvación del alma, el terror al fuego del infierno. Efectivamente, la iglesia va a fomentar
ese miedo. La iglesia va a gobernar o va a ejercer su autoridad fundamentalmente a través de la religión y a través del miedo, a través de infundir el miedo al castigo de Dios. Recordemos, la voluntad de Dios es lo que se expresa en una teocracia, es lo que dice toda iglesia que asume el mando de un Estado. Cuando un Estado empieza a ser gobernado por una iglesia, se convierte en una teocracia, no porque sea gobernada por Dios, sino porque está gobernada por una iglesia que se arroga la voluntad de Dios. Pero entonces, teocracia y teocentrismo medievales son expresión del cristianismo, que decíamos es otra de las características del régimen medieval. Y la característica final es bien interesante y pertinente para nuestro curso, porque la eotécnica significaba el tipo de tecnología que servía para implementar los procesos productivos durante la época medieval. Era una tecnología basada en fuentes naturales de energía, el viento, el agua, los molinos, una tecnología basada efectivamente en este tipo de fuerzas naturales, tales como el viento, el agua, la madera, que servían para construir herramientas como molinos y ruedas hidráulicas. Hablemos de las corrientes intelectuales que influyeron al pensamiento filosófico y científico medieval. Estas corrientes fueron básicamente tres: el platonismo, el islamismo y el aristotelismo. El platonismo es una corriente intelectual que data del pensamiento de Platón de Atenas y que va a enfatizar la importancia de las matemáticas, es decir, del pensamiento abstracto, del pensamiento metafísico también, del pensamiento especulativo. El islamismo es una corriente intelectual que se origina para la época medieval europea en la migración que intelectuales árabes hacen a Europa a través de invasiones. España, por ejemplo, va a estar ocupada por árabes durante 800 años, y ahí se va a producir una importantísima convivencia, una interacción cultural entre árabes, musulmanes, judíos y cristianos en España y en general en Europa. Pero principalmente, relevantemente, esta influencia del mundo árabe sobre Europa va a enriquecer al mundo europeo, tanto por la cultura árabe autóctona que los árabes traen al mundo europeo, como por el rescate que los árabes habían hecho del bagaje filosófico de la antigüedad. Es así como Europa va a conocer su propia herencia cultural. Los textos científicos, filosóficos grecorromanos destruidos en la biblioteca de Alejandría fueron parcialmente recuperados por los árabes y traídos a Europa o devueltos a Europa con la migración árabe. El aristotelismo es la otra gran corriente intelectual que va a impregnar la sensibilidad cultural europea durante la Edad Media, gracias principalmente al hecho de que el sistema filosófico de Aristóteles fue adoptado por la Iglesia y adaptado al cristianismo gracias a la síntesis que Santo Tomás de Aquino hace entre la fe y la razón. Entonces, estas son las tres grandes corrientes que van a moldear, decíamos, la cultura europea durante la época medieval. Hablábamos del Islam. Efectivamente, el Islam es una religión fundada por Mahoma en el siglo
VII después de Cristo, y el principio fundamental de la religión islámica es la sumisión a Dios el Altísimo a través del monoteísmo, la obediencia y el abandono de la idolatría. El Islam, o en general la cultura árabe, se va a extender en Europa entre el siglo VII, decimos, hasta el final de la Edad Media, cuando los árabes son expulsados de España. No obstante, durante todos estos siglos, los árabes impactaron culturalmente Europa a través de las ciencias, la filosofía, la medicina, la matemática. Algunos exponentes de esta influencia cultural son el médico Racés, considerado padre de la pediatría por haber escrito un libro en el que diferenciaba entre la viruela y la rubéola. Los árabes también, decíamos, devuelven a Europa el bagaje grecorromano. Uno de los intelectuales árabes, Al-Khwarizmi, es el autor del algoritmo. Un algoritmo es un procedimiento que seguimos para alcanzar con precisión ciertos resultados matemáticos. Al-Khwarizmi, además de desarrollar el algoritmo, escribe una obra llamada Al-Jabr, que es el texto fundamental del álgebra. Entonces, decíamos que exponentes de la cultura árabe que impactan culturalmente el medioevo europeo, tenemos a Avicena también, un médico y polímata, es decir, versado en distintas materias, distintas ciencias. Fue conocedor de las ideas de Aristóteles, de Euclides, de Ptolomeo, de Galeno. Avicena destaca, decíamos, principalmente por su formación científica y por el desarrollo de su pensamiento científico con orientación, su pensamiento médico con orientación científica, es decir, una medicina científica. Es autor de obras como La curación, Los principios de la ciencia, La lógica oriental, División de las ciencias y el canon de medicina. En esta obra, por ejemplo, vamos a encontrarnos con los fundamentos de la anatomía, con una definición de la salud, con la clasificación y las causas de las enfermedades, con la prevención, con medicamentos. Todo eso lo vamos a encontrar en el canon. Avicena también descubrió que las enfermedades se contagian y se transmiten a través de medios como el agua o el aire. Describió los síntomas de la meningitis. Concluyó que los nervios transmiten el dolor. En esta obra, el canon trata los anticonceptivos. Analiza 20 de ellos, basados en hierbas, en su mayoría. Una de las fundamentales contribuciones de Avicena al método científico médico es el hecho de que se basara en observar los efectos que producen las medicinas y que a partir de esa observación indujera las propiedades de esas medicinas, con lo cual la terapia se vería mejorada. Si bien los árabes ejercieron esta enorme influencia cultural en el mundo europeo, también los judíos, puesto que hablamos de la convivencia que en España concretamente durante 8 siglos practicaron árabes, judíos y cristianos. Maimónides fue uno de estos judíos que tuvo una importante influencia cultural, un importante aporte cultural. Fue médico como Avicena, fue autor de la Guía de Perplejos, una obra que data del año 1190, y en esta obra
introduce la interpretación alegórica, un medio, un mecanismo que servía para conciliar conflictos entre razón y fe. ¿A qué se refiere la interpretación alegórica? Al hecho de que no todo texto, principalmente si es un texto sagrado, no todo texto puede o debe interpretarse literalmente, sino que su sentido es alegórico. Quiero decir, apunta a otra parte. Una alegoría es eso. Es una expresión que da a entender otra cosa, de manera que no puede interpretarse literalmente, puesto que es una alegoría. Entonces la Guía de Perplejos, texto de Maimónides en el que introduce la interpretación alegórica para conciliar conflictos entre razón y fe. Una de las aportaciones más fundamentales de la cultura musulmana en Europa fue la introducción de los números arábigos. En realidad, el sistema hindú de numeración de base 10. Los números arábigos, este sistema de numeración, viene a reemplazar a los números romanos, un sistema en el que no existía el cero. Los números arábigos, por lo tanto, van a servir para dinamizar, para agilizar operaciones matemáticas, les va a dar mucha mayor precisión, va a hacer posible que aplicaciones de contabilidad, de conversión de pesos, de divisibilidad, se hagan más eficientes. Leonardo de Pisa, conocido como Fibonacci, fue quien difundió el sistema hindú de numeración de base 10 a través de una obra llamada el Liber Abaci o libro del ábaco. El ábaco, en efecto, fue la única herramienta para calcular con que contaron los medievales. El ábaco es este instrumento, esta pieza compuesta por bolas insertadas en cables que se usan para contar y calcular. Y entonces el ábaco y Fibonacci nos representa la introducción de los números arábigos en la cultura europea medieval. Los árabes y los judíos son importantes influencias culturales en el mundo medieval europeo, pero no podemos olvidar a los chinos, porque efectivamente China, decíamos hace 15 días, es una cultura con 6.000 años de desarrollo cultural ininterrumpido. Y hasta el siglo XVI, China venía aventajando a Europa en la aplicación del conocimiento de orientación científica a la naturaleza para fines prácticos. Los chinos contaban con ecuaciones, con mapas estelares, eran capaces de predecir eclipses, tenían ruedas hidráulicas, relojería. Todo este bagaje material, producto del conocimiento científico, era conocido en China mucho antes que llegara a Europa. Marco Polo, en su obra El Libro de las Maravillas, es quien da a conocer China a Occidente. Pero entonces, decimos que Europa es un crisol donde convergen influencias culturales que van a dar como resultado una revolución científica. Lo que vamos a ver o lo que conoceremos como la revolución científica es el resultado de la convergencia de conocimientos de grandes tradiciones culturales. El occidente judeo-cristiano, de influencia árabe, y la cultura china asiática. Entonces, no
habría sido posible la revolución científica del siglo XVII sin el aporte cultural y la interacción de estas tradiciones culturales que vienen a enriquecer el territorio europeo. El año 1453 es considerado por historiadores como fin de la Edad Media y comienzo del Renacimiento. Hay causas que han llevado a los historiadores a concluir que esta es una fecha adecuada para marcar el final de la Edad Media. No es la única, es una entre otras. El fin del Imperio Romano de Oriente, de Mesopotamia, es otra. El descubrimiento de América, el año 1492, es otra. Pero entonces, en general, el siglo XV se considera como el fin de la Edad Media. Y una de las causas que precipitan la finalización de la época medieval y el comienzo de la época moderna va a ser la peste negra. ¿Qué fue la peste negra? Fue una epidemia, una pandemia que asoló el mundo prácticamente. Comenzó en Asia, se extendió por África y Europa y llega a aniquilar a cerca de 1/3 de la población mundial. Solamente en Europa 25 millones de personas cayeron víctimas de esta epidemia. La peste negra en realidad es el nombre popular de la peste bubónica, una enfermedad causada por la bacteria Yersinia pestis. Esta bacteria era portada por pulgas que a su vez se alojaban en ratas, de manera que las ratas eran el medio de transmisión de la peste bubónica, un acontecimiento que precipita la finalización de la época medieval. ¿Y por qué? ¿Por qué razón podemos considerar a la peste negra como uno de los hechos que precipitan, que ponen en crisis la época medieval? Las instituciones, el modo de vida, la visión de mundo medieval. Porque fue un acontecimiento que, para empezar, asoló mortalmente a la humanidad. Cobró 1/3 de la población mundial. Pero ¿qué consecuencias tuvo esta mortandad? Este genocidio prácticamente. Tuvo consecuencias económicas, porque puesto que la producción de la tierra corría a cargo de campesinos, de siervos de la gleba, que morían a causa de la peste negra, ya no había quien trabajara la tierra. Por lo tanto, el régimen de producción, el sistema de producción entra en crisis. El feudalismo alcanza sus límites, más allá de los cuales no va a poder sostenerse. El sistema de producción entra en crisis, la economía entra en crisis, hay pobreza, hay hambre. A la peste se suma el hambre y la pobreza. Pero además, la peste negra tuvo consecuencias políticas y culturales sobre el mundo medieval, debido a que fue una maldición inexplicable. Es decir, una peste que se ciñó sobre el mundo a causa no se sabía de qué. Entonces, el sistema cultural de la Iglesia falló en explicar y mucho menos en resolver el problema de la peste negra. Es decir, se vieron desautorizadas las credenciales de la Iglesia ante su incapacidad para hacer frente a esta calamidad. La peste negra puso en duda la autoridad política, cultural de la Iglesia,
y demostró la ineficiencia del sistema económico feudal, del feudalismo. Entonces esto representó la oportunidad para alternativas económicas, políticas y culturales. Efectivamente, con la crisis de las instituciones medievales se van a poner las bases para que surja un nuevo sistema económico, el capitalismo, y una nueva clase social dominante, la burguesía. Y eventualmente una nueva cultura científica, porque la Iglesia, al ver desautorizadas sus credenciales, va a empezar a minar su influencia. Pero decimos que con la Edad Media llegamos al alba de la modernidad, y esta se conoce como el Renacimiento. Efectivamente, el Renacimiento fue una época en la que metafóricamente renacen las culturas, o en el que se recurre a la inspiración del bagaje cultural greco-romano. Se habla entonces de un renacimiento de la Grecia y la Roma paganas. Grecia y Roma, que eran culturas orientadas al mundo, a la vida terrenal, mundana. El Renacimiento entonces va a representar una nueva conciencia histórica, una conciencia crítica, humanista, antropocéntrica, centrada en el ser humano. Es decir, ya no en Dios. La Edad Media fue teocéntrica, fue teocrática. El Renacimiento, en la época transitoria entre la Edad Media y la modernidad, va a ser una época en la que se apelará al ser humano mundano. Y entonces un nuevo modelo de ser humano es el que se va a imponer y consolidar a partir del Renacimiento, cuando entran en crisis las instituciones medievales y empiezan a emerger nuevas instituciones. Pero precisamente por esta emergencia, por esta crisis de las instituciones que durante 10 siglos habían prevalecido en la época medieval, y la emergencia de nuevas instituciones como la ciencia moderna, es que la Iglesia, que aún conservaba influencia, aún conservaba poder, y mucho, principalmente en ciertos países como Italia y España, la Iglesia, ante la crisis de sus instituciones, se va a precaver y efectivamente se va a volver aún más intolerante contra las herejías. A partir de 1616, con la condenación del libro de Copérnico, el diálogo sobre los dos principales sistemas del mundo, el libro de Galileo, que versaba en torno al heliocentrismo de Copérnico. Cuando la Iglesia declara la obra de Galileo como una obra herética, está imponiendo su poder y está asumiendo que no puede haber otro conocimiento más que el que se desprende de la teología oficial de la Iglesia. Previamente, el año 1600, la Iglesia ya había condenado a la hoguera al filósofo Giordano Bruno por expresar ideas contrarias a la doctrina oficial católica cristiana, tales como el heliocentrismo y el panteísmo. Efectivamente, la Iglesia dio muestras de esa intolerancia, de mayor intolerancia, cuando vio peligrar su influencia en el mundo moderno. Ante la crisis del mundo medieval y de las instituciones que durante 10 siglos habían prevalecido, la Iglesia se vuelve más intolerante para intentar preservar su poder, un poder que venía
en decadencia, había empezado a decaer. Entonces lo que tenemos es que en la edad moderna, a principios de la modernidad, con el Renacimiento, la iglesia empieza a perder influencia y empieza a emerger y a consolidarse un nuevo tipo de pensamiento. Un pensamiento que se va a consolidar en lo que llamamos la revolución científica. Copérnico es uno de los primeros representantes de este nuevo pensamiento moderno, la ciencia moderna. En el caso de Copérnico, fue un intelectual destacado en astronomía, en medicina, matemática, nuevamente un polímata. Fue entonces un astrónomo que hizo observaciones de la Luna y los planetas entre 1497 y 1529. Fue en 1514 invitado a opinar sobre la reforma del calendario juliano, un calendario que estaba vigente desde el imperio de Julio César. Pero principalmente Copérnico es considerado el precursor de la ciencia moderna por recuperar el heliocentrismo de Aristarco, es decir, un sistema astronómico según el cual lo que está en el centro del universo no es la Tierra, sino el Sol. Y la Tierra gira alrededor del Sol. Copérnico en 1530 escribe sobre las revoluciones de las esferas celestes. En esta obra, de esta obra se desprenden tres conclusiones que dan cuenta del heliocentrismo copernicano. Para empezar, como decía, la Tierra gira en torno a su eje, la rotación del Sol y las estrellas alrededor del Sol es aparente. Vemos al Sol salir por el este y ocultarse por el oeste. En realidad eso no es lo que sucede. Lo que sucede es que la Tierra gira, orbita alrededor del Sol. El Sol se mantiene quieto en el centro del sistema planetario. Esta es otra de las conclusiones de esta obra de Copérnico sobre las revoluciones de las esferas celestes. Y finalmente la Tierra solo es centro de la órbita lunar. La Luna, el satélite de la Tierra, gira u orbita alrededor de la Tierra. Pero entonces, este es el nuevo sistema astronómico, que no es nuevo, puesto que decía que había sido recuperado de Aristarco, un filósofo pitagórico de la antigüedad, pero que durante siglos permaneció soterrado gracias a la influencia que la Iglesia tuvo para imponer el geocentrismo de Ptolomeo como visión astronómica dominante. El geocentrismo es la teoría opuesta al heliocentrismo. Para el geocentrismo, la Tierra está fija en el centro del universo y los demás astros orbitan alrededor de ella. El heliocentrismo de Copérnico era un sistema astronómico que permitía precisar mejor el movimiento de los planetas y por lo tanto predecirlo. El universo copernicano, además, en la visión heliocéntrica, es más grande que el tolemaico, que el sistema de Ptolomeo. Aun cuando Copérnico hable de estrellas fijas, en realidad no es que estén fijas, es que están a una distancia muy grande para poder ser observadas. También Copérnico es autor del concepto del paralaje, que se refiere a la diferencia entre dos mediciones de una misma estrella desde dos posiciones diferentes de la Tierra. Con el heliocentrismo de Copérnico entra en descrédito la teoría aristotélica de la caída de los cuerpos. Aristóteles explicaba la caída de los cuerpos debido a que, según él, buscaban su lugar natural en el centro del universo. Pero como la Tierra ya no es el centro del universo,
entonces no se puede seguir manteniendo esa explicación de Aristóteles respecto de la caída de los cuerpos. También de la obra de Copérnico sobre las revoluciones de los cuerpos celestes se desprenden dos importantes diferencias. Una cosa es la ciencia, un conocimiento que busca conocer y transformar objetos reales, y otra cosa es la filosofía de la ciencia, que es la interpretación de ese objeto, la interpretación de la ciencia, la pregunta o el conjunto de respuestas a la pregunta ¿qué es la ciencia? ¿Cuál es su naturaleza? La obra de Copérnico, estableciendo esta conceptualización, una cosa es ciencia, otra filosofía de la ciencia, también introduce una diferencia entre dos interpretaciones de la filosofía de la ciencia, o dos filosofías de la ciencia: el realismo y el instrumentalismo o convencionalismo. El realismo es una interpretación de la ciencia según la cual la ciencia o las teorías científicas son descripciones objetivas y precisas de la realidad. La ciencia, por lo tanto, indaga y expresa efectivamente la verdad de los hechos. El científico está comprometido con la indagación de la verdad. Ese es el realismo, una interpretación de la ciencia, una interpretación filosófica de la ciencia. Y esa es la posición que mantiene Copérnico en su obra. Pero ¿por qué decimos entonces que la obra de Copérnico sobre las revoluciones de las esferas celestes expresa estas dos filosofías de la ciencia, una filosofía realista y una filosofía instrumentalista? Debido a que en el prólogo a la obra, Andreas Osiander, el prologuista de la obra de Copérnico, toma una precaución, toma una prevención ante la posibilidad de que el libro sea considerado hereje, herético, y su autor sea perseguido. Ante esa posibilidad, Osiander expresa lo contrario del realismo, el instrumentalismo o el convencionalismo. Para Osiander, las teorías científicas no dicen la verdad, no son sino instrumentos para hacer cálculos que pueden servir para indagar realidades, para resolver problemas, pero no buscan la verdad. La verdad es un objeto que interesa o que concierne a la fe, a la religión. Esta es la posición de Osiander, no la de Copérnico. No obstante, esa posición se expresa en el prólogo a la obra de Copérnico. Y el instrumentalismo es así una filosofía de la ciencia que coexiste con el realismo en la misma obra, sobre la estructura de las revoluciones de las esferas celestes. Entonces, la revolución científica empieza con Copérnico. El pensamiento científico moderno empieza con Copérnico y se va a extender a lo largo de Europa en aquellos países que son más abiertos, más tolerantes a las nuevas ideas. Países como Inglaterra, Alemania, Holanda. Países abiertos a la libre investigación científica. En otros países europeos como Italia y España, en los que la Iglesia va a mantener aún mucho poder, la ciencia moderna va a ser más bien perseguida. Se va a ver la dificultada su progreso debido a que la Iglesia
insistirá en mantener sus instituciones y su visión de mundo, una ideología, una teología dogmática, incuestionable, acrítica. Esto va a tener como consecuencia el atraso, la pobreza y el subdesarrollo de aquellos países opuestos al avance de la ciencia moderna, del pensamiento y de la libre investigación científica, como le sucedió a Italia y a España en los años tempranos de la modernidad. Hay una serie de cambios relevantes entre la Edad Media y la Revolución Científica. Para empezar, como venimos diciendo, hagamos una recapitulación. En la Baja Edad Media se consolida un sistema teológico que combina filosofía, religión y ciencia. Este sistema consiste en una repetición dogmática de autoridades. No hay pensamiento crítico, no hay posibilidad de producir conocimiento nuevo, el conocimiento ya fue producido por autoridades como Aristóteles, Ptolomeo, Galeno, Santo Tomás. Hay una intolerancia ante herejías, es decir, ante pensamientos alternativos, pensamientos que cuestionan las ideas consolidadas. Y el régimen de cristiandad y el sistema económico feudal son características de la época medieval. El Renacimiento y la modernidad contrastan por ser momentos en los que emergen epistemologías críticas. Aquí la palabra epistemología se refiere a la teoría del conocimiento, a la concepción acerca de la naturaleza y las posibilidades que tiene el ser humano para conocer. Una epistemología es crítica cuando admite la posibilidad de que el ser humano conozca a través de su razón, a través de su experiencia, y no meramente reciba pasivamente conocimiento producido por autoridades incuestionables. Decimos entonces que hay epistemologías críticas porque demarcan los dominios de la razón y de la fe. Para las epistemologías del Renacimiento y de la modernidad, la fe no tiene autoridad sobre el dominio de la razón, ni viceversa, son dominios independientes. Pero esto significa que la razón, la ciencia por lo tanto, con total soberanía puede desenvolverse dentro de su dominio, dentro de su ámbito de extensión, que es el mundo físico, el mundo natural. Entonces, hablar de la revolución científica del siglo XVII es hablar de la consumación de este pensamiento moderno científico que empieza a desenvolverse desde Copérnico. ¿Qué es la revolución científica? Representa la transición de un paradigma a otro, el paradigma aristotélico que veía el mundo como, o desde el punto de vista de la especulación, desde el punto de vista de la metafísica, de manera pasiva, al paradigma galileano, que es la concepción del mundo como un objeto de conocimiento activo. Es el sujeto de conocimiento el que se aboca sobre el mundo para conocerlo y eventualmente dominarlo. La revolución científica es la transición de un paradigma a otro, por lo tanto, es además la ruptura con el concepto de ciencia cualitativa. Efectivamente, la ciencia aristotélica era una ciencia de cualidades, una ciencia basada en conceptos especulativos, cualidades tales como la esencia, el accidente, el acto, la potencia.
La ciencia moderna se va a decantar más bien por una aproximación cuantitativa al conocimiento. Se va a interesar por establecer las cantidades, las proporciones medibles, tangibles. También la revolución científica representa la crisis del principio escolástico de autoridad. Efectivamente, para la escolástica, la filosofía medieval, la autoridad era indiscutible y el conocimiento era producto del dicterio de la autoridad. Una vez que la autoridad hubiere hablado, ya se tenía conocimiento y ese conocimiento no se podía discutir. Esa noción dogmática es quebrantada con la ciencia moderna y con la consolidación de la revolución científica. La única autoridad científica va a ser el pensamiento empírico-analítico y la investigación científica empírico-analítica. Entonces, la revolución científica va a consolidar una nueva concepción de mundo, la ciencia moderna, la concepción científica moderna del mundo. También va a ser objeto la consolidación de la revolución científica de una disputa entre racionalistas que son deductivistas y empiristas que son inductivistas. ¿Qué significa esto? Decimos que los racionalistas son los que apuestan por la razón como el medio para obtener conocimiento, para investigar la realidad. Esto va a tener como consecuencia la desvalorización de la experiencia, de la investigación empírica, puesto que lo importante es el razonamiento, es el análisis. La deducción es un método de razonamiento que va de lo general a lo particular. Deductivista es quien aplica principios generales sobre objetos particulares de conocimiento. Eso es típicamente racionalista. Los empiristas, en cambio, son quienes se decantan por la experiencia, no por la razón, sino por la experiencia como el principal objeto o el principal medio para la obtención de conocimiento, y tienden a ser inductivistas, es decir, a ir de lo particular a lo general. A partir de observaciones particulares empiezan a generalizar y a formar o elaborar principios generales. La revolución científica va a ser entonces una oportunidad para que se discutan estas dos alternativas. ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Cuál es el método que se va a consolidar finalmente? ¿La deducción racionalista o la inducción empirista? El método empírico-analítico, es decir, ni solo la razón ni solo la experiencia, sino tanto la razón como la experiencia son fundamentales para la investigación científica. La ciencia moderna va a ser tanto racionalista como empirista, porque va a apelar tanto a la razón, al análisis, como a la experiencia, a la observación, a la cuantificación. Las figuras más destacadas, más representativas de la revolución científica son Kepler, Galileo, Descartes y Newton. Estos científicos intelectuales sirven para darnos una idea de los logros, de algunos de los logros principales de la revolución científica. En el caso de Kepler, tenemos las leyes de las órbitas planetarias, la introducción de la matematización en la investigación científica. Con Galileo tenemos la confirmación del heliocentrismo copernicano. Hay avances en mecánica, la formulación del principio de inercia en Galileo. En Descartes, la definición del modelo materialista mecanicista. En Newton,
la ley de la gravedad o de la gravitación universal y la teoría general de la luz. Estos cuatro científicos, estos cuatro intelectuales son representativos de la revolución científica porque a su vez expresan las cuatro principales características de la nueva concepción científica, la ciencia moderna, que son la matematización, el materialismo, el mecanicismo y la experimentación. Cuando hablamos de matematización, nos referimos a lo que ya indicábamos al respecto de la crisis del modelo cualitativo de la ciencia. La ciencia aristotélica era cualitativa, era especulativa, se basaba en atribuirle cualidades especulativas, imaginarias a los objetos. La matematización, en cambio, es la expresión en variables cuantitativas de objetos reales. Si se quiere conocer el mundo físico, se debe expresarlo en términos matemáticos, porque esos términos expresan cuantitativamente su naturaleza. El mundo físico es un mundo material. A esto se refiere la segunda de las características de la nueva concepción científica, el materialismo. La ciencia moderna es materialista porque considera que la materia y el movimiento son las características fundamentales de los fenómenos físicos. Y los fenómenos físicos son el objeto del interés científico. La ciencia no se interesa por nada que vaya más allá del mundo físico, del mundo material, del mundo natural. La naturaleza es el objeto de la ciencia moderna. Mecanicismo es otra de las características de la nueva concepción científica. Se refiere a la concepción del universo como un sistema mecánico. El universo está estructurado como una máquina. El movimiento de los astros, el movimiento de los fenómenos es producido desde fuera por leyes físicas inalterables como la inercia, como la gravedad. Pero ¿qué consecuencia tiene esto? Que el mundo físico es un mundo desprovisto de alma, desprovisto de espíritu. No existen fuerzas ocultas que impriman movimiento a las cosas. Las cosas se mueven por fuerzas de la naturaleza que los mueven. El electromagnetismo sería una de esas fuerzas, pero no hay un alma o una voluntad detrás del movimiento de los cuerpos naturales. El mecanicismo es otra de las características, decimos, de esta nueva concepción científica. Y la experimentación se refiere finalmente a la característica que hace que la investigación científica deba depender de abocarse a la observación directa de los fenómenos, a experimentar con los fenómenos que se desea llegar a conocer. Se debe ir a las cosas para indagarlas, para observarlas, para manipularlas, si es que aspiramos a conocerlas. Matematización, materialismo, mecanicismo y experimentación son, decíamos, características de la nueva concepción científica. El racionalismo y el empirismo, apostar por la razón o por la experiencia, decíamos que se había resuelto finalmente a favor de una solución sintética. Tanto la experiencia como la razón son necesarias para la investigación científica. Inducción o deducción, decíamos que se había resuelto finalmente por ambas, tanto una como la otra son indispensables para la investigación científica. El racionalismo es deductivo, el empirismo es inductivo.
Hablemos de otro de los intelectuales destacados de la ciencia moderna. Tycho Brahe es maestro de Johannes Kepler. Brahe es un astrónomo, fue un astrónomo, constructor de un observatorio llamado Uraniborg, donde por espacio de 21 años hizo observaciones y catalogó 1000 estrellas. Fue un astrónomo que intentó armonizar el geocentrismo de Ptolomeo con el heliocentrismo de Copérnico, argumentando que los planetas girarían alrededor de la Tierra y que la Tierra giraría alrededor del Sol. Es una solución que intenta armonizar ambos sistemas, pero de una manera insostenible. En todo caso, Tycho Brahe tiene una gran importancia por su labor como observador de los astros en su observatorio, y fue también maestro de Johannes Kepler. Kepler es, decíamos, uno de los más destacados intelectuales de la Revolución Científica. Hacia el año 1604 hizo la observación de una supernova, una estrella que explota provocando un gran brillo. Y esta observación y su registro documental colaboró con el descrédito de la idea aristotélica de que los cuerpos celestes eran inmutables, es decir, no cambiaban, no se transformaban. El hecho de que exploten, el hecho de que dejen de existir, representa sin duda un cambio significativo. Hacia 1609 escribió la Astronomía Nova, basado en observaciones de la órbita marciana, y llega a indicar que la órbita marciana es elíptica, y esta observación la generaliza a los demás planetas. Los planetas giran marcando elipsis en torno al Sol. Las tres leyes con que Kepler explica la gravitación universal son, en primera instancia, efectivamente, que los planetas giran alrededor del Sol en órbitas elípticas, no circulares. La segunda de las leyes de Kepler dice que cada planeta recorre en tiempos iguales áreas iguales entre el planeta y el Sol. Y la tercera dice que el cubo de la distancia media del planeta al Sol es directamente proporcional al cuadrado del tiempo requerido para completar el recorrido. Esto significa que la Tierra orbita alrededor del Sol en un año, que son 365 días. Siguiendo la tercera ley de Kepler, entonces la distancia que media entre el planeta y el Sol es de 150 millones de kilómetros. 150 millones al cubo son 365 al cuadrado. Las leyes fundamentales de Kepler explican la gravitación universal. Galileo es otro de los representantes más destacados de la revolución científica. El pensamiento de Galileo de alguna manera está expresado en una de sus frases. Galileo decía que el libro de la naturaleza está escrito en lenguaje matemático. Si queremos investigar la naturaleza, tenemos que expresar matemáticamente sus fenómenos. Por lo tanto, la matematización de los fenómenos es uno de los aportes de Galileo al método de la ciencia moderna. Hacia 1604 formula la ley de la caída de los cuerpos. Esta ley dice que la velocidad aumenta en función del tiempo y según una constante de aceleración con independencia del peso. Aristóteles, por su parte, decía que los cuerpos pesados caían antes. Galileo viene a refutar esa suposición. También
es el primero en usar un telescopio para observar los cuerpos celestes. Galileo no inventó el telescopio, pero lo mejoró, lo perfeccionó para hacer observaciones de los movimientos de los cuerpos celestes. De 1610 es su obra El mensajero de los astros. En esta obra llega a observar los satélites de Júpiter. Descubrió las fases de Venus, la estructura compuesta de Saturno, descubrió las manchas solares, observación que descarta el supuesto aristotélico de que los cuerpos celestes eran incorruptibles por estar hechos de éter, un supuesto quinto elemento que hacía que los cuerpos celestes estuvieran libres de los procesos de generación y corrupción. Si el Sol tiene manchas, evidentemente no es un objeto incorruptible. Toma partido, decíamos, por el heliocentrismo copernicano. A juicio del autor de la unidad didáctica, el aporte más importante de Galileo es el método de la ciencia, el método científico, que consiste en partir de la observación de problemas, aventurar hipótesis que deben ser hipótesis científicas, es decir, hipótesis que permitan un proceso de investigación, abocarse a la experimentación a fin de corroborar la veracidad de las hipótesis o bien refutarlas, y una vez obtenidas esas corroboraciones, elevar las hipótesis a tesis y leyes científicas. El método de la ciencia, el método científico, es el aporte más importante de Galileo. Pero recordemos también su división de las cualidades de los objetos. Galileo consideraba que el peso, el volumen, la forma y el movimiento eran cualidades primarias. Él llamaba cualidades primarias o características primarias a estas que pertenecían a los objetos. En la medida en que un objeto ostentara esas características, peso, volumen, forma o movimiento, ese objeto podía ser considerado un objeto científico, es decir, un objeto de interés para la ciencia, en la medida en que ostentara, en la medida en que esas cualidades fueran visibles o fueran discernibles. ¿Y por qué ese objeto pasaba a considerarse un objeto científico? Porque esas eran cualidades objetivas, cualidades que estaban en el objeto, que no simplemente se suponían, que no dependían de la subjetividad del observador. Porque efectivamente hay cualidades secundarias como el color, el sabor, el olor, el sonido, la sensación, que son cualidades subjetivas, características subjetivas, porque no están exactamente en los objetos, sino que están más bien en la sensibilidad del sujeto que observa esos objetos. Entonces, para Galileo, la ciencia debe ocuparse principalmente de cualidades primarias, porque son las cualidades que pueden ser discernidas. La ciencia trata solo las cualidades objetivas de los objetos, porque con independencia del experimentador, esas cualidades son lo que pueden resultar objeto de conocimiento. Nos hemos referido a la concepción mecanicista de la ciencia. El universo es una máquina de movimiento mecánico, y así como el universo está formado de esa manera, como una máquina, de igual forma podemos considerar al mismo ser humano. El ser humano puede considerarse también como una máquina
esta concepción mecanicista y materialista del ser humano se va a ver reflejada en la medicina de la época. Vamos a ver más adelante que hechos como la circulación de la sangre se pueden explicar de manera mecanicista. El corazón es una bomba que bombea sangre a través de venas y arterias. Pero todo esto se basa en una concepción mecanicista que del universo se traslada al propio ser humano. Entonces el ser humano es una máquina de movimiento mecánico. También decíamos, la ciencia moderna se caracteriza por la experimentación, y en la experimentación los científicos recurren a instrumentos de observación, instrumentos para experimentar, instrumentos tales como microscopios y telescopios, que son producto históricamente de la colaboración entre artesanos y eruditos. Efectivamente, artesanos que producían lentes para agrandar o para extender la visión, y eruditos como Galileo, que emplearon esos lentes para darles una orientación científica, para producir conocimiento científico. Entonces, la revolución científica, la ciencia moderna, es el resultado de la colaboración entre artesanos de orientación práctica, de oficios, quienes ostentaban oficios como pulir lentes, y eruditos que de esos artesanos tomaron esa orientación práctica. Eruditos que consideraron que esos instrumentos podían servir para producir un conocimiento que sirviera efectivamente para resolver problemas prácticos, un conocimiento que diera poder a quien lo ostentara. La frase de Francis Bacon, el saber es poder, se inspira en esta orientación práctica de la ciencia moderna. En la ciencia, en la modernidad, se concibe como un conocimiento útil, como un saber como un saber para, ya no meramente un saber especulativo. Entonces, la ciencia moderna tiene estas características, decíamos, un conocimiento práctico, erudito, pero a la vez artesanal, puesto que recurre a la implementación de instrumentos, a saberes técnicos como el pulimiento de lentes, contiene una visión mecanicista de los seres vivos, una visión dentro de la cual los seres vivos van a empezar a considerarse como máquinas o mecanismos, puesto que la misma naturaleza es una máquina que funciona gracias a que se combinan partes, a que son impulsadas estas partes no por un alma, sino por fuerzas naturales. Electricidad, magnetismo, gravedad, inercia, son estas fuerzas impersonales que mecánicamente imprimen el movimiento a los objetos o a los fenómenos físicos. Vamos entonces a ver que en la ciencia moderna se desarrollan una serie de conocimientos que rompen paradigmas, que imprimen una nueva visión de mundo, que hacen que la realidad empiece a verse desde otras perspectivas. La Tierra ya no va a considerarse como el centro del universo, la Tierra va a considerarse entonces como un astro o un planeta que gira en torno a un astro mayor que es el Sol. Hemos visto algunas de las figuras más representativas de
de esta revolución científica que es el surgimiento y consolidación de la ciencia moderna. Con Newton vamos a ver la culminación de este movimiento revolucionario del desarrollo de la ciencia moderna. Las teorías de Newton gozaron de autoridad, de una autoridad prácticamente indiscutible durante siglos. Se consideró que sus teorías habían resuelto definitivamente problemas relacionados con el movimiento terrestre, cuestiones de óptica y de química. El autor de la unidad didáctica expresa que a pesar de la teoría de la relatividad de la física cuántica, que ponen en entredicho la física clásica newtoniana, la visión del mundo de nuestros días sigue siendo básicamente newtoniana. Es decir, Newton puso las bases para la investigación científica en física, y la física se convirtió con Newton en modelo para las demás ciencias. La autoridad de Newton, la influencia de Newton fue de tal manera tan significativa que durante mucho tiempo se consideró indiscutible, incuestionable, a pesar del carácter antidogmático de la ciencia moderna. La influencia de Newton había sido o llegó a ser tal que hasta el siglo XX prácticamente sus ideas jamás se pusieron en entredicho. Newton llega a proponer las leyes del movimiento. La primera es la ley de inercia, según la cual un cuerpo se mantiene en estado de reposo a no ser que una fuerza lo obligue a moverse. La segunda de las leyes del movimiento es la ley de fuerza, que dice el cambio debido al movimiento es proporcional a la fuerza recibida. Y la tercera de las leyes es la ley de acción-reacción. A toda acción hay una reacción igual y opuesta. Es fundamentalmente por su ley de la gravitación universal por lo que más recordamos a Newton, gracias a la imagen de la manzana que, estando Newton recostado sobre un árbol, le cae en la cabeza. Esta anécdota, narrada por él mismo, se supone que es el origen del descubrimiento de la gravitación universal y de la proposición de la ley de la gravitación universal. Esta ley explica básicamente por qué cae la manzana y también por qué no cae la luna. La ley dice que cada partícula de la materia en el universo atrae a cualquier otra con una fuerza que es directamente proporcional al cuadrado de la distancia entre sus centros. ¿Qué significa esto? Significa que un cuerpo con masa 1 va a atraer a un cuerpo con masa 2 con una fuerza directamente proporcional a la distancia entre sus centros. ¿Por qué la manzana cae? Porque la distancia entre el centro gravitacional de la manzana y el centro gravitacional de la Tierra hace que se vea atraída por el cuerpo más grande. El cuerpo de masa 1, que es la Tierra, atrae a la manzana hacia su centro gravitacional, que es el centro de la Tierra. ¿Por qué no cae la Luna? Porque la distancia que hay entre los centros gravitacionales es lo suficientemente mayor como para que la atracción no se produzca hasta que haga colisionar la Luna con la Tierra. Si la manzana se alejara a una distancia lo suficientemente grande como para eludir la atracción que hiciera que cayera, entonces la manzana se mantendría orbitando, igual que la Luna, alrededor de la Tierra, con independencia de su masa. Entonces no es la masa, o no es tan solo la masa,
sino la distancia entre los centros gravitacionales. También en Newton son notables sus contribuciones a la teoría de la luz. Newton va a proponer una teoría corpuscular de la luz. Para Newton, la luz es un flujo formado por fotones. La palabra fotón proviene del griego, significa luz, y se entienden por fotones partículas o corpúsculos sin carga ni masa que portan energía electromagnética. Para Newton, la luz está formada por fotones, que son estos cuerpos o corpúsculos que forman un flujo lumínico que se desplaza por el espacio como si fueran partículas. La luz es entonces una partícula o es una onda. La teoría particular o corpuscular de la luz fue planteada por Isaac Newton y esa fue una de sus contribuciones. Es una teoría muy influyente que dice efectivamente que la luz viaja en el espacio a través de partículas o corpúsculos llamados fotones. Desde el punto de vista de esta teoría, cuando la luz se topa con obstáculos, entonces se detiene o rebota. La teoría corpuscular de la luz de Isaac Newton contrasta con una teoría alternativa que es la teoría ondulatoria, según la cual la luz es un flujo de ondas que viajan en el espacio y que cuando topan con obstáculos los rodea como si fueran olas en el mar. Esta teoría fue contemporánea de la de Newton, pero gracias a la de Newton, gracias a la influencia de Newton, es que la teoría corpuscular se tendió a prevalecer durante mucho tiempo. En la actualidad, ambas teorías están consideradas ciertas, es decir, la luz a veces se comporta como luz, a veces se comporta como partícula, a veces se comporta como onda. Con la culminación de la revolución científica en Isaac Newton, entonces estamos llegando en este momento al fin de esta segunda videoconferencia. De mi parte me queda agradecerles su participación, su asistencia, invitarlos para que estén de nuevo en este espacio dentro de un mes aproximadamente, cuando tenga lugar la tercera videoconferencia de este curso La Ciencia en su Historia. Únicamente muchas gracias y hasta entonces.